Es como ese juego de chicos, cuando le tocábamos la espalda al otro para que se pelee con el de atrás, cosas así, más o menos. Y efectivamente, esto es parte del condicionamiento de comportamientos. Ahora bien, todo este panorama, ¿en qué se traduce en la región en el último tiempo? O sea, este condicionamiento de comportamientos, ¿qué efectos nos trae? Bueno, primero, hay una cosa que se discute en todos los seminarios, eventos, encuentros, etcétera, que no sé muy bien qué es, pero se llama el organized crime, el crimen organizado. Se ve que es una contraposición al resto, que debe ser crimen desorganizado. Yo no sé muy bien qué es. Hay muchas definiciones y tentativas de caracterizar el crimen organizado. En definitiva, creo que la tesis de todas las teorías que se manejan en criminología para individualizarlo, la más atinada es la llamada del espectro, es decir, aquella que va de una gama del blanco al negro, con una gama de grises en el medio, pero en definitiva de lo que se trata es de criminalidad de mercado. Ofrecimiento o provisión de servicios ilícitos aprovechando los agujeros de desorden del mercado. Esto tiene manifestaciones muy heterogéneas, naturalmente, desde la trata de blancas, el levantamiento de apuestas ilícitas, tráfico de todas las cosas que se nos ocurra, etc. Bien, sí, con este semiconcepto, que por otra parte es algo que nace periodísticamente en Estados Unidos, no nace sociológicamente, lo aprovechan algunos políticos que lograron llegar incluso hasta la vicepresidencia de Estados Unidos, y después los criminólogos dicen, bueno, esto que es tan útil, vamos a tratar de conceptuarlo. No lo consiguieron nunca, pero como nos faltan los políticos, después lo hicieron ley, entonces tampoco sabemos qué es lo que abarca, pero no importa. Si bajamos de criminalidad de mercado, servicios ilícitos de toda naturaleza, lo que hemos logrado en la región en el último tiempo con todos estos servicios ilícitos no es nada muy diferente de lo que se ha logrado en el mundo, solo que a veces con nuestros datos folclóricos, que por lo general son bastante trágicos y bastante letales, no son nada festivos. Lo que hemos logrado es pretender meternos en el mercado con el sistema penal y entonces dificultar, porque con el discurso de que lo vamos a erradicar, no erradicamos ninguno de estos servicios ilícitos, lo hemos dificultado. Al dificultarlo, los encarecimos. Cuanto más riesgo hay, un servicio se vuelve más caro, obviamente. ¿A quiénes eliminamos del mercado? A los menos sofisticados, es decir, eliminamos las pymes del servicio ilícito y hemos dejado la gran empresa del servicio ilícito, que es la que tiene mayor poder, mayor organización, mayor capital, mayor sofisticación, mayor tecnología y también mayor posibilidad de corrupción. No hay organized crime sin que alguien en el Estado sea la pareja inseparable. A veces dicen que se divorcian, pero no, se acuestan igual, inevitable. Sin alguna apoyatura de algún estamento del Estado, no hay crimen organizado. Y esto es algo que se retroalimenta, naturalmente, ¿no? Es decir, a mayor capacidad de penetración, mayor capacidad de corrupción, mayor debilidad de las instituciones estatales frente a la corrupción, y nosotros pretendemos controlar esto con el sistema penal. El sistema penal es sabido que de todas las agencias del Estado es la más vulnerable a la corrupción. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene un ámbito de selectividad, es inevitable. Si no tuviera un ámbito de selectividad, tendríamos un poder que podría penar toda la conducta ilícita y ninguno de nosotros estaría suelto, ¿no? Es imposible. Eso no puede suceder. Tiene que seleccionar, no hay otra alternativa. El poder punitivo tiene que seleccionar estructuralmente, y eso
genera un ámbito de arbitrio que fácilmente se convierte en un ámbito de arbitrariedad y abre el paso a un ámbito de corrupción o de recaudación. Resultado de eso es que esto ha favorecido la autonomización de las policías. Por un lado, han entrado en esto, cuando hablo de policías, no hablo de la policía de seguridad de la calle solamente, sino que estoy hablando de algo que se está volviendo cada vez más peligroso y que cada vez se sabe menos cómo controlar, que son los servicios de inteligencia. De triste memoria ya en la seguridad nacional, y ahora en este panorama tampoco sabemos exactamente cómo ejercer un control eficaz sobre ellos. Es un serio problema en toda la región. Su necesidad es indiscutible, como es indiscutible la necesidad de la policía. No hay Estado sin policía, naturalmente, tampoco hay Estado que no tenga un servicio de información bien organizado. Sí, por supuesto. El problema no es ese, nadie está discutiendo eso. Estamos discutiendo qué se hace para que esas instituciones necesarias, indispensables y que tenemos que cuidar y que nadie ha cuidado, a través de una patología social, resulten un factor cancerígeno dentro de la sociedad. Nunca me gusta hablar de símiles orgánicos. Bien, estamos, esta construcción social de la realidad con el único riesgo en la sociedad de riesgo, que es el crimen común, el crimen callejero, da lugar a un discurso, bueno, llamémoslo discurso único de medios. Algunos lo han llamado terrorismo mediático. Es un buen recurso mediático para graficarlo. No me gusta hablar de terrorismo, porque tampoco sabemos exactamente qué es. Hay un discurso único de medios con un fenómeno muy particular, que este discurso genera un autoritarismo nuevo. No es el autoritarismo ni el totalitarismo de entreguerras, no es el nazismo, no es el fascismo, no es el estalinismo. Aquellos eran políticos manejando, controlando, censurando medios, manejando aparatos de propaganda, y había discurso demencial, discurso paranoico, discurso aberrante, pero había discurso, había filósofos, había escritores, había academias, había locura, pero bueno, había discurso. Ahora no hay discurso. Es decir, ya en este autoritarismo no estamos discutiendo con Carl Schmitt, no. Estamos discutiendo con una radio que escuchan todos los taxistas y con alguna diva. Es decir, no, es publicidad, no es discurso. No hay forma de contestarlo porque no hay discurso. No puedo deslegitimar como puedo enfrentar a Carl Schmitt o puedo enfrentar a un racista nazista o puedo enfrentar a un totalitario stalinista. No, acá no se puede porque no existe el discurso. Es pura publicidad. De repente aparece algún científico y así como aparece alguien que se disfraza de odontólogo para recomendarnos el mejor crema dental del mundo que cura las caries, previene no sé qué, hace crecer los dientes que se cayeron. Alguien se disfraza de criminólogo, de penalista y dice cualquier barbaridad. Sí, por supuesto, pero eso no es discurso. Es decir, es un autoritarismo cool, un autoritarismo barato, a la moda, cool, y de esa manera quizá corresponde un poco a lo que el padre Pierre Teilhard de Chardin decía, que quizá no terminase este siglo sin una huelga de la noósfera, ¿no? Sin una huelga de la inteligencia. Creo que es un poco la huelga de la inteligencia lo que está caracterizando este momento Pero lo cierto es que este discurso único de medios, este terrorismo mediático, lo que hace es controlar a los políticos. Los políticos han sido siempre ingenuos en nuestra región, muy ingenuos, terriblemente ingenuos. Yo creo que Juan Bautista Alberdi, que se equivocó en tantas cosas, como cuando dijo que éramos un país europeo, por ejemplo, en otras acertó bien. Y cuando dijo, el gran peligro que tiene nuestra región es
que vamos a seguir con los ejércitos, ahora que terminamos de consumar la independencia, y como no van a tener nada que hacer, se van a empezar a pelear entre ellos, a crear guerras entre los países vecinos y a apoderarse de los gobiernos. Y los políticos ingenuamente fueron golpeando la puerta de los cuarteles y les pasó lo que les pasó, hasta que todos sabemos cómo terminó la cosa. Bueno, ahora la ingenuidad hace que no se den cuenta del gravísimo peligro que corren, que es el efecto de las autonomizaciones policiales y de prenderse en el discurso. Se prenden en el discurso algunos por oportunismo, otros por miedo, realmente miedo. Es decir, quien no se prende en el discurso es estigmatizado. Quien no se prende en el discurso es derrocado desde su propia fuerza política. Siempre hay alguien que quiere el puesto en la lista de diputados. Hablo por experiencia personal, también me pasó. Y me lo sacaron, claro. Y no, no, porque piantavotos. Sí. El fenómeno de control del discurso es poderoso. Y el político prendido en esto, bueno, reacciona, ya digo, por oportunismo, por miedo. Ninguna de las dos motivaciones son sanas para tomar una decisión política. Y lo más eficaz que tiene a mano es mandar un mensaje conforme a la publicidad de medios. Y ese mensaje se traduce en leyes penales. Leyes penales o leyes procesales penales. De esa manera, cada ley penal es un mensaje motivado en una coyuntura que pasa y se va olvidando. El Código Penal, que es un instrumento para que nosotros hagamos sentencias, se convierte de ese modo en una colección de mensajes motivados en acontecimientos de los que nos olvidamos. Es decir, tenemos que dictar sentencias con una colección de telegramas viejos. Eso es lo que en la realidad sucede. Y nos estamos quedando en América Latina sin códigos penales. Diría que en la Argentina el Congreso Nacional está violando la Constitución cuando le manda sancionar el Código Penal. Ahora no tenemos Código Penal. Tenemos un montón de restos, de escombros de lo que otrora fue un respetable Código Penal conservador, muy escueto, ¿sí?, muy sobrio, y que nos permitió vivir 80 años sin mayores problemas. Hoy ya no lo tenemos. Hoy tenemos escombros. Nunca nuestra legislación penal positiva ha pasado un momento tan catastrófico como este. Nosotros creímos que el viejo Código Moreno había sido totalmente deformado y que no podía ser más deformado de lo que lo había deformado la dictadura. Nos equivocamos. Hoy está peor. Hoy ya no hay código. Prueba, si alguien me pregunta cuál es el máximo de la pena privativa de libertad temporal, puedo decir perpetua, puedo decir 50 años, puedo decir 37 años y medio, puedo decir 25 años, y yo creo que 30. Y cualquiera de los que sostengamos cualquiera de estas posiciones va a encontrar una base legal para decirlo. Bueno, creo que esto, por lo menos del tejedor en adelante, no pasó nunca hasta ahora. Además, la creación de enemigos, que es la creación mundial de enemigos es un problema. Desde que se hunde los países del comunismo, del socialismo real, bueno, hay que buscar un enemigo y no se lo encuentra. No se lo encuentra porque, bueno, de alguna manera un bloque de países tenía naturalmente cierta condición para ser enemigo. Por otra parte, la ideología que podía envenenar todo, el comunismo internacional, etcétera, el macartismo,
le podía dar ciertas características que lo asemejaban a Satanás, pero hoy el puesto que deja vacío Satanás no lo puede llenar nadie. Primero lo quisieron llenar con la droga, después lo quisieron llenar con el organized crime, ahora lo quieren llenar con el terrorismo, y los enemigos pasan muy rápidamente, ya no se los puede ni fotografiar, es una cuestión cinematográfica históricamente, ¿no? Sí, porque Satanás fue un enemigo que duró unos 400 años, un enemigo de buena calidad, hecho con buen material, ¿no? Ahora estos duran un rato, se desgastan en poco tiempo. Y con motivo de estos sucesivos enemigos también nos van mandando, nos van presionando en toda la región para que hagamos leyes que nos imponen instituciones que las consideran posmodernas, pero que en realidad son medievales. Entre otras, por ejemplo, el llamado arrepentido, que no es más que un delincuente, que aparte de ser un delincuente y ser un delincuente grave, es una basura moral, porque ni siquiera tiene condición para introyectar la ética mafiosa, y entonces denuncia a sus propios compinches negociando, no está arrepentido de nada, negocia su pena, simplemente. Y lo que es peor todavía, el agente encubierto, que es un funcionario al que el juez lo manda a delinquir para hacer justicia. Es decir, nosotros, pacíficos ciudadanos, resultamos víctimas de un señor que el juez le dice vaya a cometer un delito y me tengo que aguantar lo que me hace el delincuente enviado por el autor mediato, que es el juez, con autorización del Estado. ¿Por qué? Porque eso es para hacer justicia. Estas instituciones geniales. Y también nos manda otra que se está convirtiendo en seriamente peligrosa. En realidad, pese a que los códigos penales ponen todas estas barbaridades, las cárceles se llenan, la población penal de la región aumenta, pero no aumenta por las penas estas, no aumenta porque siempre que mató a la mamá con el árbol de Navidad iba a tener una perpetua, eso sabíamos. No sé si se quedará 30 años, 25, 40 o 15, pero de cualquier manera un rato largo va a estar adentro. Eso no incide sobre la población penal ponerle 20 años más o 20 años menos al que comete los delitos más aberrantes. No, lo que llena las cárceles no es el Código Penal, es el Código Procesal Penal con la prisión preventiva. Entonces, claro, nos mandan la gran solución que tienen ellos a esto. La gran solución que tienen, ¿cuál es? La primera, negociar. Lo extorsionan al sujeto. Dicen, bueno, vos que normalmente un morocho, y la víctima una blanca, claro, vos que cometiste la violación. Y dice, no, mirá, yo soy negro, pero no cometí la violación. Bueno, mira, firmá por un estupro y ya arreglamos. No, pero yo no hice nada. Ah, ¿querés ir al juicio por jurado? Andá. Vas a ver quién te va a defender. Y así sale. Claro. Y entonces nosotros tenemos el juicio abreviado, que puede convertirse fácilmente en lo mismo. Y vamos camino a no tener más proceso penal, a no tener más plenario, a funcionar de una manera absolutamente extorsiva. Ah, ¿querés ir al juicio oral? Ya ves lo que te va a pasar, que nos haces trabajar. Bueno, listo. La mayor parte, el 70% de nuestros presos en la región no están penados, son procesados. La pena más frecuente en la región es la prisión preventiva, que se dice que es procesal, en realidad es una institución claramente penal. Estas son las consecuencias que estamos viviendo en este momento. Yo les insisto, lo que dije al comienzo, no estoy en condiciones de hacer un examen comparativo, una evaluación de lo que investigamos hace 25 años y la realidad actual. Esto exigiría una nueva investigación, pero sí, estoy
claramente consciente de algunas cosas. Primero, de que estamos viviendo un momento de poder planetario incierto, que no tenemos, es lo de Galeano, todo está patas arriba, abrimos la ventana y parece el espejo. En segundo término, estamos en medio de una crisis cuyas consecuencias no las podemos determinar todavía. A juzgar por lo que pasó en el año 29, preparémonos porque puede ser verdaderamente grave. Ante estas circunstancias es absolutamente indispensable evitar todo fraccionamiento de la sociedad y tratar de hacer todo lo posible para incrementar todos los vínculos de solidaridad que podamos. Lo cual naturalmente va a contramano de todo lo que hace el discurso vindicativo, que no hace más que generar odios, contradicciones, más conflictividad y más criminalidad, porque obviamente hay algo que no podemos ignorar. No podemos ignorar que el discurso crea delito. Lo crea. Porque cuando alguien me dice, no pasa nada, uno entra por una puerta y sale por la otra, como decía el finado Bernardo, que en paz descanse. Eso es un metamensaje, hacé cualquier cosa que entras por una puerta y salís por la otra. Pero además, toda violencia social genera encubrimiento. Toda violencia social genera oportunismo de delito, sea la violencia política. Cualquiera que quiere sacarse de encima al marido del amante, si hay violencia política va a simular que es un hecho político. Si hay violencia por narcotráfico, criminalidad organizada, etcétera, andaba en algo y es resultado del narcotráfico, la criminalidad organizada, etcétera. Si hay crimen común, delito común, y va a simular un asalto. Y no digo la publicidad del secuestro. El secuestro es el más difícil de los delitos, desde el punto de vista del delincuente, por supuesto. Hacer un buen secuestro no es nada sencillo. Se necesita infraestructura, se necesitan vehículos, se necesitan lugares, se necesita inteligencia, comunicación. Cuando se publicita el secuestro como fácil empresa, surgen tres clases de secuestro. El secuestro bien organizado, entre comillas, por un lado, el secuestro exprés por el otro, que más bien se parece al robo, puede hacer cualquiera, y en el medio el secuestro bobo, que es el que emprende aquel que cree que es fácil y que es el más peligroso para la vida de la víctima. La publicidad para el secuestro que hemos vivido nosotros, no sé cuántos muertos habrá causado. Algún día será cuestión de investigarlo. Es decir, estamos a contramano de la necesidad que nos impone el momento. En la medida en que incentivemos nuestro fraccionamiento social, lo que estamos creando es mayor vulnerabilidad como sociedad ante los peligros con que nos amenaza este mundo y que naturalmente los medios minimizan o dicen que no pasa nada. Estamos en una situación paradojal también. Yo no digo esto porque me pasó el acné adolescente hace muchos años, lamentablemente. No por el acné, sino por la adolescencia. Siempre, de alguna manera, los países centrales, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todo su colonialismo, con todo su neocolonialismo, en el plano institucional han sido ejemplares para nosotros en muchísimos aspectos. Al elaborar nuestras instituciones no podemos inventar el embudo, y hemos tenido fuente de inspiración en ellos, sin lugar a dudas. Muchos países centrales han sacrificado millones de personas
en el siglo pasado para salvar determinados valores y fundamentalmente la dignidad de la persona. Es realmente penoso, muy penoso, que veamos hoy que arrojan esos valores por la ventana. Y creo que los líderes políticos de esos países tienen una enorme responsabilidad mundial, que es la de preservarlos. Creo que están cometiendo un gravísimo error que lo podríamos pagar toda la civilización. Parece mentira que desde la periferia seamos nosotros los que tengamos que advertirlo. Pero sea como sea, y aunque nos parezca esa tarea enorme, tenemos que afrontarla. Tenemos que recordarle al centro, cuidado que esos millones de personas que sacrificaron ustedes no se murieron en vano. Y cuidado que ustedes tienen, para nosotros y para todo el planeta, un valor ejemplarizante. Cuidado, cuídenlo porque nos están cuidando con eso toda la civilización. En la medida en que continúen actuando de esta manera, en la medida en que continúen actuando con este grado de irresponsabilidad, lo que están haciendo es poniendo en peligro toda la civilización. No el derecho, no unas cuantas vidas, sino directamente todos los valores de nuestra civilización. Costaron muchos millones y millones de personas llegar al artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que parece que es una norma moral. No, es el archivo del paradigma racista. Finalmente se llegó. Echarlo por la borda en este momento es absolutamente suicida desde el punto de vista civilizatorio. Para nosotros es un imperativo en cualquier circunstancia tratar de defenderlo, tratar de reforzarlo, y por eso termino ratificando lo que dije al comienzo. Es tarea fundamental reforzar, apuntalar el sistema regional, nuestro sistema regional de derechos humanos. Muchísimas gracias.